Lo que quiero decir es que no se sientan presionados, es una opción, ni más ni menos. Eso te responde, Melina, la pregunta, ¿no? Él o la que quiera que esté en condiciones de promocionarlo, dice, tengo ganas de rendir. Claro, claro. Vieron que hay cosas que son directas, promociones directas, que si vos te sacás más de 7 en los 2 parciales, no tenés que hacer más nada. Yo ya les dije que son las materias que menos recuerdo, y algunas me gustaría recordarlas más, entonces también tomo decisiones en función de lo que a mí me sirvió como estudiante, que por supuesto no es universalizable, pero es la experiencia que tengo. A mí me parece que a la hora de sentarte a darle forma, a rendir una materia y demás, me parece que caen otras fichas cuando ve la globalidad de la cuestión. Por eso es un coloquio. Pero que si no lo quiere rendir, no lo quiere rendir. Por supuesto que van a rendir el final, van a ir a rendir el final, y como todo en la humanidad se tiene en cuenta que efectivamente hicieron una muy buena cruzada. Eso, yo además considero que la universidad esta más chica, me parece que eso está piola y hay que valorarlo. No tirarla a matar al que no hizo una tan buena cruzada, pero sí valorar la persona que nada, que entregó todo como correspondía en tiempo y forma, que nada, participó, que... Bueno, absolutamente. Hay un bloque histórico, habemos un bloque histórico. Perdón, me puse a grabar. Sí, está grabando, profe. Bueno, abuelo, a ver si te despertaba un poquito. Y alguna vez me podían hacer una pregunta de otra índole, ¿no? Siempre las preguntas son la fecha, la cosa. Nadie me pregunta cómo me siento, qué me gusta. Terrible. ¿Cómo va llevando lo que está estudiando en Buenos Aires? No, eso es una muy mala pregunta. No. Nadie me pregunta por mis sentimientos. Terrible esto. Terrible lo de usted. Bueno, damos inicio a la cuarta y última unidad de esto que hemos dado llamado Teoría Política 2. No, lo redondo toda la vida. No soy ricotero, pero Soda Stereo no me gusta mucho. No escucho mucha música igual, en general. Es un problema que tengo. Cuarta y última unidad, dedicada, podríamos decir, una selección hicimos nosotros de un recorte de un problema que va a ser trabajado por el marxismo, en unas figuras fundamentalmente, diría Lenin, Gramsci y Walter Benjamin, y ahí estaba Milton tratando de rastrear, porque tiene el libro de Lowy, Michael Lowy, bueno, se lo va a presentar el mejor, pero no lo encuentra en PDF, y no sé, si no va a tener que ponerse a escanear. Pero bueno, digo, por eso es el único texto, si no me equivoco, que no está en la unidad 4, que bueno que Julio me hiciste acordar ayer, porque no lo había subido, y encima realmente estuve desde allí en la mañana sin... por un detallito que era venir de Dersa vino y en 5 segundos volvió la luz. Bueno. Sin embargo, a mí lo que me interesaba, esta unidad era la unidad con la que comenzaba Teoría Política 2, cuando solo había 3 teorías políticas, ¿no? Las que cursé yo. En realidad lo que me interesa, por eso también el texto de Portantiero, porque está puesto ahí, porque si ustedes lo leyeron, tuvieron la suerte. Un texto clásico de Portantiero, uno de los grandes textos de interpretación de Gramsci del mundo, me animo a decir, un gran texto de los usos de Gramsci. Posiblemente se lo vuelvan a encontrar, un texto que vale la pena, la verdad, que leerlo todo, y bueno, siempre es interesante volver a él por alguna u otra cuestión. No hay, digamos, un acercamiento al pensamiento de Gramsci que está a la altura de los grandes teóricos del mundo, me animo a decir. Sin embargo, Gramsci no va a ser esta vez lo que más nos interese, sino lo que tenía ganas yo es dar un poco de contexto, porque es verdad,
que nosotros contextualizamos poco, la verdad, nosotros hablo como cátedra, quiero decir, y me parece que en este caso es fundamental. Y verán que además no comienza con Gramsci, comienza con otro autor no marxista, alemán. De hecho, yo no me acuerdo quién me contó, no lo puedo chequear, no lo puedo chequear, esto es muy off the record. Que Weber y Marx compartían universidad y Weber se quejaba insistentemente ante las autoridades porque las cátedras de él casi que estaban vacías, mientras que las de Marx eran un pulular de gente. O sea que el llamado Marx de la burguesía, ¿no? Max Weber, que seguramente lo han leído en sociología y demás, pero bueno, acá lo que a mí nos interesa plantear, en términos más medio generales, ¿no? Tampoco hacer un análisis pormenorizado de las transformaciones, pero sí es que se comprenda que acá vamos a estar rastreando transformaciones. Esperen un segundo, porque mi compañera está hablando por teléfono y no me puedo concentrar en... Voy a buscar los auriculares y ven. ¿Escuchan ahí? Porque a veces que lo enchufo queda medio raro el audio. Sí, se escucha bien, profe. Escucha. Bueno, perfecto. Disculpen, pero ¿viste cuando no te podés concentrar en lo que vos mismo querés decir? Es terrible. Y además me gusta bastante poco usar los auriculares. Estaba diciendo, hay una serie de transformaciones en el capitalismo, del orden de la política, del orden de la economía, etcétera, etcétera, que según Portantiero acá, es claramente una de las cosas que el marxismo, ese marxismo donde termina el texto, es el marxismo hasta, digamos, el punto 4, es un marxismo que no termina de comprender la radicalidad de esas transformaciones en primer lugar, la profundidad de las mismas y la irreversión, ¿no? O sea, la no reversibilidad de una transformación de las condiciones de la cual es imposible volver a pensar con las mismas categorías problemas contemporáneos, ¿no? Por supuesto que, como se podrán imaginar, después dice que quién lo hace si es Gramsci, ¿no? Que efectivamente aporta una novedad teórica que logra captar, ¿sí? A través, entre otras cosas, de su concepto de revolución pasiva, que trata de captar, que tiene una sensibilidad, digamos, para comprender el momento de recomposición de la burguesía, el momento de recomposición hegemónica de la burguesía. Tenemos como algunos hitos, ¿no? Dentro del movimiento obrero organizado y dentro del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo tuvo una serie de crisis, una muy grande en el año 73, 1873, y esto no provoca, como muchos teóricos marxistas esperaban, teóricos que después, más adelante del texto, Portantiero va a decir teóricos del orden del catastrofismo, es decir, crisis es igual a revolución, o por lo menos crisis es igual a apertura a una posibilidad revolucionaria. Efectivamente, el capitalismo atraviesa sucesivas crisis, algunas con mayor, otras con menor intensidad, pero sistemas, digamos, y lo único que acumula el movimiento obrero son derrotas, si se quieren, en el orden de la lucha política.
Eso es como un elemento importante, al punto tal de que Engels, que lo van a trabajar, si no me equivoco, la clase que viene con Milton, al punto de Engels, dice, bueno, la táctica de barricada no funciona más, lo que hicimos en la Comuna de París no camina más, lamentablemente tenemos que cambiar las tácticas de lucha, ¿sí? Algunos marxistas más, digo sensibles, pero más, con mayor capacidad de advertir esta transformación. Tenemos ese problema. Ese capitalismo además va a dejar de ser un capitalismo, que nunca lo fue, pero se va a parecer cada vez menos al capitalismo de Adam Smith, es decir, ¿no? De voluntades individuales que confluyen en el mercado, individuos con preferencias, ¿no? Consumidores y productores, que por la autorregulación del mercado lo que va provocando un sistema de equilibrio de precios, etcétera, etcétera. Que estamos viendo, y además si uno se pone a rastrear las fechas de fundación de los grandes trust o trust se llaman, ¿no? en inglés, los conglomerados económicos nacen justamente en este momento, ¿no? Si uno va a ver cuándo nace Bayer, toda la industria química farmacológica, la industria de la electricidad, etcétera, etcétera, los grandes estos trust o trust se van creando, se van inaugurando en este periodo, en estos últimos decenios del siglo XIX, principio del XX. Es decir, es un capitalismo que va a ser un capitalismo cada vez más corporativo, ¿no? Un capitalismo cada vez con mayor planificación centralizada, si se quiere, ¿no? Un capitalismo que se va concentrando cada vez más, un primer elemento. Un capitalismo cuya faz financiera además cada vez va adquiriendo mayor relevancia, ¿no? Hay un crecimiento muy importante. De hecho, la crisis del 73 es una crisis por la quiebra de un banco muy, muy importante. La otra gran crisis la vamos... Perdón, me trabé. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se lo escucha, profe. Bueno, yo me veo tildado. La imagen sí se congeló. Ahí va. Ahí me destrabé. Me perdí. Capitalismo monopólico. Concentrado. La otra gran crisis. La otra gran crisis que vamos a ver es la del 30, por supuesto, ¿no? Y vamos a tener que esperar hasta el 70 para la otra. Pero digo, la del 73, que fue una crisis muy fuerte, es una crisis de producto de la quiebra de una banca, ¿no? Norteamericana. Es decir, ya el capitalismo financiero va adquiriendo cada vez mayor relevancia dentro del mundo capitalista, ¿no? De la clase dirigente, clase burguesa, de la economía en su conjunto. Esto supone, o sea, no supone, pero a su vez, esto va permeando, hay como una co-constitución también de esta realidad que deja de ser de individuos y empieza a ser de grupos. Y esto es un elemento fundamental del análisis. Se acabó las teorías demoliberales, se acabó el contractualismo, acá se acabó el liberalismo clásico de individuos. La realidad es una realidad de grupos, ¿sí? Una realidad de asociaciones, ¿sí? Que va a tener su mayor expresión, si se quiere, en los fascismos y en el nazismo, ¿sí? Porque, no sé si ustedes sabían, el tipo de representación política corporativo que supone, ¿no? Nosotros elegimos representantes en función de lugar en donde vivimos, ¿no? O sea, yo elijo diputados y senadores por mi provincia y después elijo, bueno, el Poder Ejecutivo como un ciudadano del país. O bien dicen, los diputados representan a la nación, los senadores a la provincia. En el fascismo italiano, la representación es representación de tipo sectorial, es decir, se sentaba la iglesia, el sindicalismo, la patronal, digamos, las típicas, ¿no? Las famosas fuerzas vivas, ¿no? Como cuando se sientan acá, ¿no? En Argentina, ¿cómo se llama? El Consejo del Salario Mínimo, no sé qué, que se junta la patrona, los grandes empresarios, que no, y después todos los diarios hablan de eso, y no, que Paolo Roca no fue el que mandó a un subalterno, entonces eso supone una falta de apoyo. Va la CGT y la CTA, y bueno, está el Poder Ejecutivo. Digo, empieza a ser una realidad de corporación, una realidad de grupos, y esto es un elemento insoslayable para el análisis. Dentro de esos grupos, por supuesto que está el movimiento obrero, que ocurre dos cosas, ¿no? Digamos, hay una incorporación de las masas
a la política, ¿no? Eso también va a ser un elemento central de cualquier tipo de análisis más o menos sesudo que nos encontremos desde el final del siglo XIX hasta, bueno, en adelante, ¿no? Y en ese ingreso de las masas, a partir fundamentalmente de dos instituciones, ¿no? Y además, fíjense, por ejemplo, en el caso de Weber, no solo, sino que preferentemente deberían ser incorporadas vías esas dos instituciones, que son los partidos de masa, los partidos de clase, digamos, y los sindicatos. El ingreso a la arena pública, ¿no? La arena decisoria, la arena de discusión sobre las cosas públicas de los sectores subalternos fue fundamentalmente a partir de estos dos grandes elementos, ¿no? Los partidos socialistas, si se quiere, y los sindicatos. Y de hecho Weber dice que eso es mucho mejor a una masa que esté ahí sin organización, que esté amorfa, que sea anárquica, porque además la masa es irracional. No sé, ¿ustedes no vieron psicología política aún? ¿No? Bueno. Psicología política no. Bien, hay toda una reflexión en torno a este nuevo sujeto político que ingresa a la vida pública, ¿no? Para nuestros sectores acomodados vernáculos, lo van a llamar, ¿se acuerdan? El aluvión zoológico. Bueno, el ingreso de las masas a la política argentina, uno podría decir que hay un primer avance con el irigoyenismo y terminan de mojar las patas en Plaza de Mayo en el 45, ¿no? Bueno, en Europa hay un proceso que se da relativamente antes. Relativamente quiero decir, se da antes. Y hay todo, entonces, vieron que en un momento dice Portantiero, bueno, la incorporación de las masas a la política me podría llevar un libro, ¿no? O sea, no me voy a detener en eso, pero sí quiero establecer que claramente es uno de los datos del momento. Y hay un montón de reflexiones que van a empezar a pensar en torno a este nuevo sujeto político que es la masa. Hay un texto que se llama, si no me equivoco, Psicología de las Masas, pues el de Freud, Psicología de las Masas, Análisis de Yo, Psicología de la Multitud, algo así, que es de Gustave Le Bon, que es un texto del 1895, no miro, lo tengo notado, no me acuerdo de memoria, donde dice, bueno, ¿no? El hombre, el sujeto masa, el hombre masa, cuando el hombre es racional cuando está un individuo solo, ¿no? Cuando se pone a la masa se pone irracional, quiere más a las pasiones que a la razón, ¿no? Todo ese tipo de epítetos sobre el público más cosas que resuenan hoy día en los medios de comunicación y en algunas, digamos, no me sale la palabra, en algunas conceptualizaciones de ciertas teorías sociales, ¿no? Que el individuo sí efectivamente es racional, vota, ¿no? Hay que ver eso, votan con la panza. Yo he escuchado esa expresión, ¿no? Como si hay un voto de menor calidad, ¿no? Los señores ciudadanos ilustrados, nosotros votamos con la cabeza, con la razón, y hay gente que, bueno, lamentablemente no le da y vota con la panza, y así estamos este país, no va ni para atrás ni para adelante. Y hay una concepción súper... van por el choripán y la coca, ¿no? Es decir, no es que ellos quieren ir, que racionalmente hacen un análisis de costo-beneficio y le convendría apoyar a cual candidato. No, van porque van ahí porque les dan una Coca-Cola y un choripán. Digo, todo ese tipo de interpretaciones en torno al sujeto multitud, a la incorporación, siempre molesta de las masas en la arena política, tiene un poco sus orígenes, si se quieren, en este proceso y en estas primeras interpretaciones también bastante peyorativas con respecto a la masa. Entonces, ahí dice Portantiero, bueno, entonces, ¿qué hace Weber? Señor, un intelectual de fuste. Weber dice, va captando, y en el medio, perdón, todo esto va a complejizar el Estado de una manera radical. Lo va a complejizar en el sentido de que hay como una contaminación vieron que en un momento, no sé si lo vieron o no, que dice ya las metáforas de Estado, sociedad civil, y se me complica un poco, porque hay como una socialización del Estado y también hay una politización de la sociedad, ¿no? Hay un proceso que es co-constitutivo, ¿no? Que no podemos pensar uno sin el otro. La incorporación de las masas a la política
supone esto, ¿no? Que el Estado, entonces, de repente, la especificidad de la dominación, bueno, se complejiza también. Entonces hay que ponernos a pensar de qué manera se reproduce la dominación vía Estado, ¿no? O sea, no es el otrora Estado que pensaba Marx, que no es ya el comité de negociación de la burguesía, no es un instrumento que su único elemento es la represión, ¿no? Si bien Weber lo dice muy claramente, ¿no? La definición de Estado, el monopolio de la violencia física legítima. Sin embargo, también dice que hay un proceso de socialización, que supone un proceso de burocratización también, ¿no? La famosa frase, a mayor socialización, mayor burocratización. Esto ocurre siempre, ¿no? Es decir, cada vez que uno quiere hacer una política pública o incorporar un sector social que de repente no está incorporado, supónganse el IFE, ¿no? Que supuso la incorporación de personas que no cobraban absolutamente nada al Estado. Eso supone un montón de burocracia, ¿no? Digo, supone gente que haga aplicaciones, supone gente del banco que abra cuentas bancarias, supone un montón de burocracia. Y entonces lo que dice ahí Hable. No, sí, que en eso el texto también remarca también ahí uno de los análisis que vimos en clases cuando estuvimos viendo a Hegel y a Marx. ¿Se acuerda del texto donde Marx planteaba esto de quién dio la concepción a quién, si fue la sociedad civil al Estado o el Estado a la sociedad civil? Portandiero aquí también presenta esta situación tanto desde la óptica hegeliana como también de la óptica marxiana. Y justamente, pero creo ahora me cierra justamente el texto por el hecho de lo que vos decís, Luciano, que la sociedad cambió su concepción y conciencia de cuánto importa lo que opina. Y que si yo manifiesto lo que opino, entonces está bien. El político tiene cierta autoridad y herramientas, pero si yo me planto y le muestro que, escúchame, mi olla está vacía y esto no me sirve, algo tiene que hacer. Sí, y para empezar, la propia posibilidad de ir a decirle al Estado que tengo hambre. Porque hasta este proceso, eso era un problema del orden de la beneficencia. O sea, el problema de la pobreza no era un problema estatal, ¿no? O sea, bueno, sería interesante poder meter a Foucault acá, pero no lo vamos a hacer por una cuestión de injusto, porque no lo he leído. Pero esto es el proceso de socialización, ¿no? Antes vos tenías hambre o te quebrabas. Bueno, anda a la iglesia, anda a la sociedad de beneficencia de las señoras que están aburridas, de esposas de los burgueses multimillonarios. Es un problema privado. No sé si ustedes han visto, no sé, en la historia del estado de bienestar keynesiano, digo que el estado de bienestar surge, o lo fechan los sociólogos, con Bismarck, ¿no? En Alemania. Bueno, ante el miedo de la avanzada comunista, ¿no? Estamos viendo como otra cara de ese proceso, ¿sí? En términos ya no de las... No nos importa tanto acá, quiero decir, no digo que no sea importante. Las funciones del Estado, eso que dice en un momento Portantiero lo dice, independientemente de sus acciones, lo que estamos viendo es un cambio en la matriz, y la matriz supone la recomposición del poder de clase. Ahí hay un proceso, lo que no ve el marxismo, dice justamente, y lo ve sí Weber, siendo un intelectual burgués, es que ese proceso, que después Gramsci lo va a llamar revolución pasiva, es el proceso de recomposición del poder de clase. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. El capitalismo cambió, el Estado está cambiando, la sociedad está cambiando,
Y hay un gesto, un proceso, que además dice, no es coyuntural, dice Portantiero. Recién ahora, dice, si no me equivoco, es un texto de... Él se exilia en México en la última dictadura militar, después forma parte Se le del grupo cortó, profe, Esmeralda, un que pedacito. asesoraban a Alfonsín. ¿Hasta dónde llegué? Hasta creo que nombró el texto y ahí no se entendió más. Bueno, dice Portantiero, estas transformaciones, este gesto de los cambios en los patrones de dominación, porque acá, digo, uno podría empezar a incluir un montón de otras cosas, la escuela como problema estatal. Hasta acá no tenemos ese problema. Los famosos trincheras ideológicas de la burguesía, ¿no? que llama Gramsci, hay un proceso de gestación de todo este tipo de cosas ahora, ¿no? Que bueno, es un proceso, no es un proceso de un día para el otro, por supuesto, no es un golpe. Pero bueno, estamos rastreando todo eso, lo venimos a rastrear acá, en este proceso entre estos últimos dos decenios del siglo XIX y principio del XX. Que Portantiero dice, por eso, no es un movimiento coyuntural, sino que de hecho recién ahora, y ahí dije, este texto no recuerdo, supongo que es un texto del exilio, él se exilia en México durante la última dictadura militar, estimo que es de los 70. No me acuerdo la verdad. Recién ahora estamos viendo su otra transformación, ¿no? Pero digo, duró buena parte del siglo XX. Y justamente lo que nos da el marxismo es eso, que hay un cambio hay una complejización radical del poder estatal, o de la recomposición del poder de clase en manos estatalmente, quiero decir, ¿no? Entonces lo que dice Weber, el análisis que hace es todo esto, ¿no? En el medio, vieron que el texto de Weber es del 17, las notas estas, 1917. En el medio tenemos dos procesos insoslayables. El imperialismo, desde comienzo del siglo, por lo menos desde comienzo del siglo XX, y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Posteriormente, estamos metiéndonos en un momento de la historia bastante convulsionado. Posteriormente, el triunfo de la revolución en nuestro octubre, en su febrero, rusa, ¿no? Del partido bolchevique. Entonces, lo que dice Weber es todos estos cambios y él va a tratar es un intelectual de la burguesía, ¿no? Lo que está tratando de pensar es un sistema político que estabilice también estos procesos, ¿no? Que dice Weber, hay que generar un parlamentarismo fuerte que sirva como terreno de selección de líderes, ¿sí? Fuerte porque él lo que quiere evitar también es lo que llama cesarismo. El cesarismo, imagínense, es como algo de orden de César, ¿no? Es decir, de un poder ejecutivo fuerte que se lleva puesto todo. ¿Por qué, además? Porque la relación entre el líder y la masa es una relación peligrosa para un intelectual como Weber. Por dos cosas, ¿no? Porque del lado del líder, por la demagogia, ¿no? Cualquier parecido con la realidad de todas noticias es coincidencia. Cómo estos discursos perviven, ¿no? El líder, ¿cuál es el peligro del líder hacia la masa? La demagogia. Yo voy a decir lo que los tipos quieren escuchar, ¿sí? Y el problema de la masa, ya lo establecí, pero lo repito, es que básicamente es irracional y se mueve por pasiones. Entonces van a ir a escuchar al tipo, ¿sí? Y se va todo el diablo, porque esto no está puesto ni por los mejores, ni por lo más racional, no. Y a su vez, para ponerle un contrapeso a la burocracia, que Weber, como buen liberal que era, también le preocupaba el orden del terreno de las libertades, ¿no? Es decir, el sujeto se encuentra cada vez más en una especie de jaula de hierro, dice, ¿no? De esta burocracia, de esa inteligencia objetivada, creo que dice, que solo entiende de medios, ¿no? Y eso es un peligro, porque el problema es cuando perdemos los fines, en términos, recuerdan, ¿no? Las fases de la razón de Weber. Afectiva, tradicional, con respecto a fines, con respecto a medios. No sé, típico ejemplo de... Dígame, por favor, si están medianamente entendiendo, porque yo estoy medio desordenado, además. Sí, lo vimos en sociología, tengo entendido. Ah, bueno.
Y este proceso de ascenso de la burocracia también le preocupa a Weber. Entonces tiene que tener un parlamentarismo fuerte, un poder ejecutivo elegido por el pueblo, pero claro, que esté contrapesado con esto, que además ese parlamento va a servir como proceso de selección, y va a decir que gobernará el mejor, ¿no? Y después la incorporación, por supuesto, de la sociedad en el terreno de las discusiones a partir de estos dos elementos, los partidos socialdemócratas, ¿sí? Y los sindicatos, y que abandonen esa posición anterior, que era antiestatal, ¿no? Que es esa especie de, no me acuerdo cómo es la cita, sospecha antiestatal, no sé qué. Vengan, digamos, formemos gobierno, porque es una manera también de equilibrar, de apaciguar esos posibles vaivenes, digamos, producto de, bueno, todos estos procesos que estamos viendo, ¿no? Y ahí es una homologación bastante interesante con el Estado como el Estado empresa, ¿no? Cómo hay un proceso, el proceso de desarrollo del Estado capitalista occidental es un proceso homologable a un proceso al proceso empresarial, ¿no? Al proceso, si se quiere, porque interesante lo que dice, cómo hay una expropiación, ¿no? Son procesos expropiativos, ¿no? O sea, hay un proceso, y homologables, es decir, la empresa lo que va es primero le saca los medios de producción, ¿no? Es decir, hay un montón de gente que se queda sin medios de producción. Después se queda sin medios de administración, ¿no? O sea, no puedo administrar más, porque digo, uno podría pensar, sería difícil, ¿no? Pero podría pensar en medios de producción privados, pero puestos al servicio de la administración pública, ¿no? Es decir, también los medios son privados, pero vos no vas a producir lo que quieras, cuando quieras, como quieras y cuanto quieras. No, vas a producir, ¿no? Eso es un famoso texto de Norberto Bobbio, que dice, el gran problema no es la falta de democracia, no es más menos democracia, sino es en dónde. Hasta que en la fábrica no haya democracia, nosotros podemos votar 7 veces por día por las redes sociales, podemos gobernarnos minuto a minuto. Pero si no empezamos a votar, dice él, en la justicia y en la fábrica, estamos fritos, no hablemos de proceso de democratización. Entonces, hay un proceso constante de expropiaciones de medios, ¿no? Después dice incluso Weber, proceso de medio de guerra, ¿no? Lo que me saca el Estado a mí es la capacidad de hacer justicia por mano propia. Es una especie de expropiación también, si uno lo quiere ver, ¿no? Se acabó. Yo ya no puedo ejercer más violencia. No puedo ejercer más violencia legítima, ¿no? No puedo administrar, no puedo administrarme, o sea, también hay una especie de expropiación de lo político, ¿no? Y por supuesto de los medios de producción. Porque hay un proceso homologable, ¿no? Como el Estado y la empresa se parecen cada vez más, ¿no? Hay como un proceso también, insisto, co-constitutivo, ¿no? Perdonen que sea medio anárquico, pero todos estos procesos van confluyendo y ojalá yo pudiese agarrar uno y estirarlo hacia atrás, pero no me da ni el tiempo ni la cabeza. En todo por supuesto, dice Portantiero, Weber fue muy inteligente en ver algunas transformaciones, su propuesta no funcionó, ¿no? Porque la República de Weimar terminó estando atada de pies y manos por una especie de negociación constante, una incapacidad política de tomar ciertas riendas, de tomar ciertas decisiones, y en qué devino su tan querido parlamento elige como presidente del Reichstag a un tal Adolf Hitler, que pues, más o menos conocemos todo lo que ocurrió. Entonces, pero sin embargo, dice, más allá de que sus predicciones o su propuesta de sistema político no funcione, no podemos negar que hay un análisis muy sesudo de todo este tipo de transformaciones. Más interesante incluso que los provenientes del marxismo, por lo menos hasta Gramsci, ¿no? Hay como una especie de, ¿cómo decirlo?, como de inocencia, no quiero ser ofensivo con los camaradas, pero una especie de no comprensión del grado, porque vieron que en un momento dice, tanto revisionistas como la generación del 1905, claro, pues, puede ser.
Lo que sí coinciden, lo que sí comparten, digamos, lo que sí uno podría homologarlo es que efectivamente no comprendieron los mecanismos a partir de los cuales el Estado se compromete en la reproducción de un sistema de explotación. Y con lógicas propias, quiero decir, no es solo un reflejo, ¿sí? No es que el Estado está gobernado por la burguesía, entonces va a hacer todo lo que la burguesía... Hay mecanismos específicos de reproducción de la explotación de manera estatal a las cuales hay que ponerle cabeza, ¿sí? Por eso hay, bueno, Gramsci, las fases, los momentos, etcétera, etcétera. Ahora bien, estamos acá con el amigo Weber. Segundo momento, dice, bueno, Estado y crisis en el marxismo, ¿no? Digo, el paraguas es ese, ¿no? El capitalismo se está reconvirtiendo digamos, después de las crisis, ¿no? O la pregunta es, ¿qué ocurre en las crisis? Si ya sabemos que después de la crisis no viene la revolución. Por lo menos la historia hasta ese momento nos dijo que no. Entonces, ¿qué ocurre después de la crisis? Tenemos que poner a pensar la crisis, el Estado, las masas, ¿no? De esa tríada, de ver cómo van operando históricamente, cómo se van configurando históricamente. Dice entonces Portantiero que el marxismo se enfrenta con este problema, digamos, de pensar el Estado y pensar este tipo de transformaciones, cuando empieza a ser una especie de ideología dominante de los sectores subalternos, ¿no? Cuando ya no hay duda de que el marxismo es el horizonte de inteligibilidad de las luchas políticas de ese momento. ¿Sí? Es decir, en general, detrás de los partidos obreros y detrás de los sindicatos había marxismo, ¿no? Había una teoría política marxista. Y vieron que ahí es mucho más corto que el recorrido que hicimos nosotros del Estado en Marx, pero a los fines de como se llama, el relato de Portantiero, está bien puesto ahí, que en general además Marx, tironeado, dice, por estas dos tradiciones, ¿no? Mijail Bakunin, no sé si lo conocen, un intelectual anarquista, y Lasalle, o Lassalle, no sé bien cómo se pronuncia, digo, porque dice, vamos de vuelta, el marxismo se pone a pensar el Estado, o todo este tipo de cosas, o todas estas transformaciones, primero cuando es, vamos a llamar entre comillas, doctrina oficial del movimiento obrero. Y siempre había estado tironeado, dice, por dos corrientes. La corriente anarquista, súper antiestatista, y la corriente de Lasalle, que lo que sostiene es que el Estado es una especie de instrumento, el cual puede ser cooptado, puede ser usado. La idea de instrumento es esa, ¿no? El instrumento no tiene forma específica, no tiene función específica, depende de para qué uno de quién lo usa. Claro, quién lo usa y para qué fin. Y sí, efectivamente, digo, el tenedor puede ser tanto un instrumento para comer como para un arma mortal, ¿no? Depende si te lo clavo en el ojo o si te lo clavo en un bife chorizo que me compré Canfrey David. El Estado parecía ser algo más o menos así, ¿no? Para Lasalle, es decir, puede haber una especie de cooptación estatal por mano del proletariado que suponga que poner ¿no? Que poner a laburar el Estado para la revolución o para el proletariado o para suprimir las clases, ¿no? Y Marx dice además, en general, siempre fue por la negativa, ¿no? Y en momentos de crisis, además, se pone más antiestado, ¿no? Y ahí cita sus opiniones sobre la Comuna de París, ¿no? Que encima, en momentos de coyuntura, se complejiza menos el problema Marx. Todo lo contrario, cuando está pensando coyuntura, quiere aniquilar al Estado rápidamente. Entonces, tenemos ahí como un vacío, ¿no? Digamos, la tradición marxista para poder pensar el Estado y para poder pensar estos procesos. Hasta la llegada del bendito prólogo de la edición de 1895 a la lucha de clases en Francia. Hago un pequeño paréntesis. La lucha en un momento van a leer bonapartismo, no sé si lo leyeron, y no sé si saben a lo que se refiere. Bueno, el bonapartismo es un concepto que aparece
en el 18 de Brumario Luis Bonaparte, texto de Marx que analiza el gobierno de Bonaparte, el sobrino de Napoleón. Donde lo que dice Marx es un texto muy lindo porque es un texto de análisis de clase, ¿no? Es decir, donde la teoría, digo, imagínense que es como una especie de tesis, ¿no? Agarró Marx su propio marco teórico y fue a analizar a ver qué estaba pasando en ese momento en Francia. Bonapartismo es cuando hay una especie de empate, ¿sí? De empate hegemónico, no, empate hegemónico no se diría. Un empate de poder de clases, vamos a decirlo así. Aparece este tercer elemento como mediador, que sería el bonapartismo, ¿no? Eso, así. Dicho que si me escucho un marxista más serio me invita a pelear. Pero digo, como para cuando lo lean, sepan que esto, ¿no? El concepto de bonapartismo tampoco ya funcionaba, porque uno podría decir, bueno, ante lo que dice Portantino, ¿no? Ante el avance de las masas por sobre el terreno de la política, ¿no? Ante la conformación y legalización, además, que no es poca cosa, de los partidos de clase y de los sindicatos, porque también hay una incorporación, digamos, en un momento el Estado no se puede seguir haciendo el boludo, perdón la expresión académica, con respecto a esos procesos, a esa institución, organización y representación de la clase obrera. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, hay una especie de empate y el Estado deviene bonapartismo. No, y tampoco, ya no nos funciona más esa categoría, ¿no? Y llega este prólogo de Engels, que no es poca cosa. Ustedes recuerden que mientras uno cite a algún padre fundador, puede decir casi cualquier cosa. El marxismo tiene mucho de eso y antes tenía mucho más de eso, ¿no? No es poca cosa que lo haya dicho Engels, el ancho de basto del marxismo, ¿no? Y ahí un poco de Portantiero dice, ¿no? Como Bernstein, bajo el paraguas de Engels, hizo una especie de caricatura de su reflexión en torno al Estado, ¿no? Llega el prólogo de Engels, de La lucha de clases en Francia, en 1895, texto que van a trabajar la clase que viene con Milton, tanto en su análisis como en el texto por sí, un texto muy cortito, es un prólogo, no sé, 8 páginas, no me acuerdo dónde. Engels da cuenta entonces de que hay de que las tácticas que había llevado adelante el movimiento obrero, el proletariado, para llevar a cabo la revolución, claramente no pueden seguir siendo utilizadas, ¿no? Hay una transformación tal del Estado, principalmente, de la economía también, que impide o hace inútiles las armas que hemos venido utilizando, ¿sí? Y no niega, cuando antes hubiese sido una negación absolutamente tajante, no niega y además ahí da datos, digamos, en torno al crecimiento de la sociedad. Imagínense que la socialdemocracia alemana, el partido socialdemócrata más grande del mundo, empieza a tener un caudal electoral monstruoso. O sea, y ahora no tengo, ni loco me voy a acordar los números, ¿no? Pero ustedes van... Claro, viendo, particularmente porque la revolución industrial y toda esta movida de la transformación hacia la burguesía tomando partido o personalismo en la política empezó a hacer que la demografía comience a acrecentarse a nivel Europa, ¿no? hay un proceso de crecimiento poblacional, pero además, particularmente en Alemania, hay un crecimiento del Partido Socialdemócrata Alemán en términos electorales. Y van a ver que, no me acuerdo ahora cuál es el texto, pero supongo que son datos que dan en internet, cómo va aumentando exponencialmente hasta ser, si no me equivoco, el cuarto partido de Alemania. O sea, el cuarto partido. Sacar el 25% de los votos, cuando hacía 12 años estaba proscripto, no sé, quiero decir 12, 10 años, no sé, estaba proscripto. Engels ya está viendo esa situación, ¿sí? No es que la termina de ver, porque por supuesto se muere, pero ya está viendo esa situación. Entonces dice, bueno, no... abre la posibilidad a una incorporación, o que mínimamente hay una transformación en la matriz estatal, y podríamos bucear la posibilidad. No quiero adelantarme mucho en el prólogo, así no lo piso al camarada Milton. Porque en definitiva van a hablar del prólogo con él.
Pero bueno, nos quedamos con eso hasta el viernes. Escribe Engels un prólogo donde dice claramente las condiciones cambiaron, la lucha es otra y el Estado es otro, y hay una posibilidad de incorporación, ¿no? Una posibilidad de pelear algo desde adentro. Por supuesto que no va a ser, jamás Engels va a decir, es por acá, como se dice ahora, hay que presentar elecciones y basta de, ¿no? de trabajo intelectual o de trabajo en los sindicatos, no, nada de eso. Pero sí, claramente hay que poner cabeza, hay que poner, digamos, el ojo ahí, porque ahí se abre un resquicio para poder ingresar por esa vía, ¿no? Cuando antes hubiese sido absolutamente imposible esa opción. Ay, no sé a qué bichito te referís. A la ideología. A ver, amplía. Bueno, no, particularmente que eso es lo que por ahí en el texto, que inclusive a mí me abrió la cabeza porque a nivel, yo trabajé mucho tiempo en el sistema de salud, y particularmente nunca me había puesto a pensar que, que la ideología, el ideologismo, está abarcando todas las esferas, tanto el arte, la ciencia, es más, un cirujano cuando va a hacer un procedimiento quirúrgico, él tiene una ideología de cómo va a ser esa operación, porque según los libros con los que se instruyó, se educó y se formó, él ya tiene una orientación de qué manera proceder como profesional de la salud. Y bueno, y en esto particularmente a nivel general sucede lo mismo, como dice el autor también refiriendo al común, y al, no me va a salir la palabra que utiliza, bueno, como hablando de la gente que no está profesionalizada, o a todos en cierta medida le llega una forma de pensar. Y en ese sentido, inclusive hasta el diariero que te vende el diario, las revistas también, ya tiene una formación. Es algo, como dice el texto también, es algo que no es algo que se hace de manera directa y explícita, es algo que funciona de manera implícita, ¿no? Sí, recomiendo un video que es gracioso, pero no deja de ser parcialmente cierto, del amigo Slavoj Žižek. Les había... Les mando el himno de la Internacional, que fue además en español, ¿no? No para que lo vean ahora, no sé. Que además fue el himno de la Unión Soviética. Y... A ver si lo escribo bien. Buscan a este muchacho, un intelectual de los Balcanes, no me acuerdo exactamente de qué país, analiza los inodoros y la ideología, cortito. Es gracioso, pero dice, incluso cuando nos sentamos a hacer nuestras necesidades, nos estamos sentando sobre ideología. Efectivamente, sí, un elemento insolayable, ¿no? Nosotros no vamos a llegar al tu ser, pero al tu ser también es un tipo que se va a poner a pensar complejidades similares, ¿no? A partir de su distinción entre aparatos represivos de Estado y aparatos ideológicos de Estado, ¿no? El Estado domina, reproduce las condiciones de explotación a partir de fundamentalmente dos elementos: el aparato represivo, que es venir y darte un palo, y el aparato ideológico, que lo que él trata de laburar es el consenso, ¿no? Un poco lo que va a decir Gramsci también, con coerción y consenso. Por eso verán ustedes que cada vez más hay un refinamiento conceptual. Más adelante, en los años 60, va a estar el famoso debate
Miliband Pulanza, ¿no? Otro gran debate sobre el Estado en el marxismo, porque efectivamente hay una comprensión de que no lo podemos hacer, no podemos más mirar para el costado, ¿no? El Estado, pero por su incorporación. Ustedes además traten de imaginar, nos cuesta todo por igual, porque yo no nací en 1860. No es un Estado como el que nosotros conocemos, ¿no? O sea, hay el proceso, lo que estamos viendo es el proceso a partir del cual hay una incorporación. O sea, el Estado se va agrandando y se va metiendo cada vez en lugares donde antes era algo del orden estrictamente de lo privado, ¿no? Y bueno, eso va, hay situaciones específicas de explotación. Pero volviendo al prólogo del amigo Engels, justamente un año después, dice Portantiero, es el prólogo del 95, si le creemos al Portantiero desde el 96, Edward Bernstein, un dirigente de la socialdemocracia alemana, porque además, imagínense, perdón, que sigo con las referencias, después los socialdemócratas alemanes pues se van a pasear por la Internacional muy a sus anchas, ¿no? Porque imagínense que son el gran partido de clase de Europa, ¿no? Entonces van adquiriendo una visibilidad, una potencia hacia adentro de la Internacional. La Internacional, no sé si los conocen, la Internacional, yo no conozco bien, me gustaría saber más la historia de la Internacional, pero digo, son congresos, reuniones que hacían los dirigentes y los teóricos del comunismo en general, de los cuales a partir de los cuales, perdón, se sacaban líneas de acción para los partidos comunistas de todo el mundo. ¿Sí? Está la primera, la segunda, la tercera ya con la Unión Soviética como Unión Soviética, ¿no? Acá estamos en las discusiones de la Segunda Internacional. El problema es ese, vamos a llegar hasta el final de la segunda y después la tercera, no lo vamos a ver como internacional, pero bueno, no importa, no nos vayamos por la rama. Va a terminar el problema con el estalinismo y demás, ¿no? Va a ser todo después un lío bastante más grande que para los partidos comunistas de Europa, por lo menos. Edward Bernstein es un intelectual y además un dirigente de la socialdemocracia alemana. Va a alargar esta revista que después va a ser llamar Bernstein Debate, que va a plantear algunas tesis, principalmente contra, ya lo que dije antes un poco, el problema del catastrofismo, ¿no? Es decir, claramente no necesariamente la crisis provoca la revolución, ¿sí? Ni necesariamente va a haber una caída producto del desarrollo objetivo de la historia, va a haber una caída del capitalismo, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es revisar esa deriva del pensamiento de Marx. Por eso, esta gente va a ser llamada también revisionista, ¿no? Lo que van a hacer es revisar la teoría de Marx a la luz de un importante aumento del caudal electoral de los partidos de clase, ¿sí? Una capacidad de negociación del sindicato de clase con el Estado y con la patronal, vamos a decirlo en términos más contemporáneos, que era impensado antes, ¿sí? Una capacidad digamos, una capacidad no violenta, una posibilidad no violenta, o por lo menos no de confrontación cuerpo a cuerpo, quiero decir. Entonces hay que revisar la teoría de Marx en función de estos elementos nuevos. Y, dice Portantiero, algo que Engels jamás hubiese dicho, pero Bernstein termina diciendo que el Estado va sufriendo un proceso de neutralización. Ya no va a ser un elemento, una institución nacida al calor del capitalismo y por ello garante o colaboradora en el proceso de explotación, ¿no? O garantizadora de la reproducción de las condiciones de explotación, sino que con el paso del ascenso, de la lucha y demás, del movimiento obrero, del proletariado, lo que hace es que se va neutralizando. Entonces hay una posibilidad hay todavía esta visión de orden instrumental, ¿no? Pues el Estado deviene neutral, deviene instrumento, ergo podemos dominarlo, gobernarlo y usarlo en favor de nuestros intereses, ¿no? O de la abolición de la sociedad de clases. Y ahí, una frase para mí muy linda, la victoria póstuma de Lasalle sobre Marx, ¿no? Cómo
dentro de las propias entrañas del marxismo, terminan, digamos, combinando con un autor al cual Marx había criticado duramente durante su vida, ¿no? La victoria póstuma, digo, me pareció una linda frase. Hay después un desarrollo con Karkowski, otro intelectual y otro dirigente de la socialdemocracia alemana, ¿sí? Que también va a decir el estado de bien instrumento, y todo esto que más o menos ya venimos diciendo. Pero, dice, sin embargo, del otro lado del charco no, porque no nos dividen, pero tirándonos hacia el este de Europa se va juntando un montón de otros intelectuales que tienen otras características, que son llamadas de esta generación de 1905, que es donde está Rosa Luxemburgo, propio Lenin, Trotsky y demás, que más bien de Polonia, digamos, Rusia y demás, que lo que hacen, sí reconocen algunos elementos, ¿no? Hay un reconocimiento de las transformaciones de la economía capitalista, ¿no? Eso sí, absolutamente lo reconocen. De hecho, Lenin tiene un texto que se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? O sea, dice Portantiero, hay una doble concepción. Por un lado, las transformaciones, pero a su vez esas transformaciones convirtieron al capitalismo en un elemento absolutamente parasitario, ¿sí? El capitalismo dejó de ordenar, dejó de revolucionar, dejó de organizar. Lo único que hace es una especie de movimiento de extracción, ¿no? Es un parásito del resto del mundo. Cuando antes, ¿se acuerdan con Marx? La burguesía tuvo un rol revolucionario. Cuando festejamos su ingreso en la India, ¿no? Digo, entre comillas, que una humorada, ¿no? Es decir, eso, festejamos, abrió mercado y demás. Llegó un momento en su fase imperialista, por eso Lenin dice, lamentablemente Marx se murió antes, porque si no hubiese combinado conmigo, hubiese estado de acuerdo conmigo, que efectivamente le faltó una fase. Esta fase es el capitalismo monopólico imperialista, ¿sí? Que no hay acá una escinción, digamos, no es, Inglaterra es imperialista. No, bueno, es el capital inglés el imperialista, no es que la reina es mala y por eso va a África. Ahí también hay una conjunción Estado-capital bastante particular, ¿no? Porque los ejércitos tienen la banderita inglesa, o francesa, bueno, lo que sea. De hecho, hay un descalabro absoluto cuando se recontraputean, también decirlo en el académico, porque la socialdemocracia alemana, todo el comunismo internacional estaba en contra de la guerra, porque además lo que decían es, ¿a quién van a mandar a pelear? Al proletariado, ¿no? Entonces, en su vocación internacionalista, decía, no, se están matando proletariados versus proletariados, ¿no? Esto es un delirio. Y la socialdemocracia alemana le aprueba, necesitaban los votos de la socialdemocracia alemana para aprobar como tipo una deuda para la guerra al Estado alemán. Y ahí, bueno, imagínense las cosas que le decían a los muchachos de la socialdemocracia alemana. Pero volviendo a esto, estos cambios, digo, son los últimos, ¿no? Esta transformación, este devenir capitalismo monopólico imperialista, es la última transformación, ¿sí? Ya está. El capitalismo llegó a un límite. Y yo me parece que en algún punto es comprensible, ¿no? Digamos, ya estamos en 1905, 1910. La verdad que, digo, un capitalismo ya absolutamente asentado en todo el globo, ¿sí? A mí me parece que es una tesis, digo, relativamente razonable, ¿no? No es que eran unos locos. Y por otro lado, o sea, este grupo va a tener dos elementos, dice Portantiero, este reconocimiento de las transformaciones y este carácter parasitario y último, ¿no? Lo que no logran, dice, lo que no logran comprender, a opinión de Portantiero, es el problema del Estado. ¿Por qué dice
Portantiero, su hipótesis es que todavía hay una preeminencia de la famosa base superestructura. Hay una preeminencia, hay un análisis muy pormenorizado, si se quiere, muy pensado en las transformaciones de la estructura económica y no una reflexión de la misma categoría, con el mismo interés, sobre los procesos superestructurales, ¿no? De qué manera el Estado está jugando en estas transformaciones, de qué manera específica el Estado deviene imperialista también, ¿no? No hay como una pregunta acerca de eso. Entonces, lo que dice es, tantos reformistas, los reformistas son la socialdemocracia, ¿no? De hecho, vieron que hoy parece casi un insulto, ¿no? Que te digan socialdemócrata, cuando tiene este origen, la socialdemocracia alemana. Tanto los reformistas como esta ala de 1905, que también son llamados revolucionarios porque tienen un componente todavía mucho más de confrontación, lo que no llegan a captar, no llegan a comprender unos por el problema de la neutralidad del Estado o su instrumentalismo, y estos otros por no analizar de manera como corresponde el problema específico del Estado. Esperen que estoy buscando una cita. Voy a leer. La paradoja era que revisionistas y revolucionarios coincidían, por motivaciones antagónicas, en esta apreciación que ignoraba la densidad de las nuevas formas de dominación, la nueva complejidad del hecho estatal. Los primeros suponían que este estado instrumento podía ser ocupado molecularmente mediante la expansión de las masas, la presión que las masas lograban desde el interior de un liberalismo que no tenía límites fijos. Los segundos, los revolucionarios, es decir, estos de 1905, salvo quizá Rosa Luxemburgo, se afirmaban en la idea de la destrucción, transformación del Estado burgués por parte del proletariado autónomamente organizado, que crearía un estadio de transición en el que la figura del ciudadano sería reemplazada por la del productor, en un proceso en el que sería posible transformar la administración estatal en un mecanismo simple gracias a que el desarrollo capitalista simplificaba la administración del Estado. Esto, no me quiero detener en esto porque lo vamos a ver a Lenin específicamente. O sea, el texto termina un poco con la reflexión leninista en torno al Estado. Nosotros en la clase, si tenemos el miércoles que viene, será el miércoles, si no el otro miércoles, lo que vamos a leer es dos textos, ¿no? El Estado y la Revolución, justamente un texto de Lenin, que como el título lo indica, los títulos de Lenin son muy buenos. En general deja muy poco librado al azar, el Estado y la Revolución, o imperialismo, fase superior del capitalismo, o bien hay otro que es muy bueno, que es qué hacer, ¿no? Que lo está escribiendo mientras se desarrolla la revolución, o sea, ahí a meses de la revolución. Entonces, quiero decir, para hacer una especie de cierre, ¿no? Nos habíamos quedado nosotros allá con Marx y el problema de su reflexión en torno al Estado. Lo que vemos ahora es que entre 1870 y 1900 hay una transformación cuantitativa en volumen y absolutamente cualitativa del capitalismo, donde el Estado está empezando a jugar otra función, donde las masas se incorporan a la política, a la arena pública, fundamentalmente a partir de los partidos y a partir de los sindicatos. Esto provoca una transformación estatal, ¿sí? Económica, también estatal, que hay que ir a mirar. El marxismo, en sus discusiones de la Segunda Internacional, discutió esto. Tuvo estas dos posiciones. De un lado, Bernstein, Kautsky, la socialdemocracia alemana y austríaca también, ¿sí? Que van a decir justamente ante el avance, ante la incorporación, legalización y el avance en las elecciones, hay una especie de neutralización del Estado, devenido instrumento, es decir, algún día podemos gobernar nosotros, porque no hay una esencia del Estado, ¿sí? Se pierde esa idea de que nace con una función específica, ¿sí? Esto es fundamental porque va a ser muy diferente a la otra reflexión. En el otra, la reflexión del Estado es esencialmente una herramienta de explotación de una clase por otra. ¿Se acuerdan lo que decía Marx?
Cuando no haya clase no hay Estado, porque la única función del Estado es reasegurar la explotación de una clase con respecto a la otra. Es su única función en este mundo. Muerta las clases, muerto el Estado, porque no tiene ningún sentido, no tiene sentido histórico, no tiene sentido político. Sí, Cristian. Pero la función también del Estado no, bueno, estoy equivocado, ya me autocontesté. No, porque claro, el Estado no es quien tiene que organizar las diferencias que existan entre las distintas maneras de pensar de la sociedad. No es el Estado, sino es el gobierno, es quien está a cargo del asiento político para dirigir hacia dónde va el país o la... Claro, pero uno podría decir, desde una posición más liberal, el Estado es un árbitro que lauda, ¿no? Es un tercero que se coloca sobre las clases y lauda en función de tal o cual cosa, ¿no? O interviene entre las realidades de grupos, también el liberalismo más contemporáneo no hace tan cabeza de decir, no, son individuos. Bueno, hay expresiones totalmente desquiciadas del liberalismo, pero un liberalismo más o menos lúcido te diría, sí, la realidad, por supuesto que hay grupos. Y la gente se junta además por comunidad de intereses, dice el liberalismo, ¿no? Tenemos los mismos intereses, nos damos cuenta, no es que somos seres sociables. Yo me junto con vos porque es una cuestión de interés, ¿no? O sea, lo más extraño conviene. Del texto, Luciano, es que por ahí, o sea, las opciones que planteaban durante todo el transcurso que nos estuviste graficando, era el Estado o es pequeño, pequeñísimo, o no existe. O sea, no podía existir ningún tipo de intervención del Estado en este momento, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver más adelante con Lenin, pero además, por eso, no sé quién dijo hoy más temprano, una inocencia, que no la voy a valorar moralmente, no voy a decir eran unos idiotas o eran unos genios, no. Claramente una inocencia por la manera profunda que interviene el Estado en la dominación, la producción y la reproducción. Que claramente ninguno de estos autores logró captar con ampliamente su característica. Eso es un poco también lo que la tesis de Portantiero, ¿no? Que después va a decir, yo porque lo corté ahí el texto, pero va a decir, fue Gramsci el que claramente le aportó esta novedad que decía yo al comienzo, una novedad teórica que le permitió comprender de manera mucho más patente, más finita, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, hay una intervención en las políticas, digo, para algunos el Estado siempre va a llevar adelante, vamos a decirlo así, políticas públicas, para que vamos a decirlo en términos contemporáneos, a favor de la reproducción de la dominación. ¿Sí? Para otros, Bernstein-Kautsky, por ejemplo, van a decir, bueno, no, hemos llegado a un momento del desarrollo, ¿sí? Un momento, digamos, de transformación económica, pero además de organización del proletariado, que lo que hicimos fue neutralizar al Estado, hacerlo neutro. No quiero decir neutralizarlo como sacarlo, ¿no? Hacerlo neutro. Ya no es, porque digo, acá está la diferencia específica. ¿Es o no es una herramienta de dominación? Y como tal, digo, hay una esencia del Estado como elemento de dominación. Por eso no puede haber Estado si no hay clases. Por eso dice Lenin. Lenin, ¿qué va a decir? Se los adelanto, los voy a, como se dice ahora, los voy a expoliar la clase que viene. El Estado son al menos dos estados, como dice Rayuela, ¿no? Este libro son muchos libros, pero al menos dos libros. El Estado es al menos dos estados, ¿no? Un estado de clase, que es un estado de opresión, y un estado que es del orden técnico. Ese estado no hay que destruirlo. Porque además, Lenin creía que el capitalismo, justamente como terminé la cita, había simplificado las tareas de organización, administración y control de la producción. Entonces las personas con saber solo las 4 normas de matemática básicas, sumar, dividir, multiplicar y restar, ya puede ser un burócrata. Claramente ahí no hay una lectura de Weber,
que en eso es bastante superior, y también hay una especie de, yo diría inocencia por también inocencia por las condiciones, digo, ¿no? O sea, no le queda otra que ser optimista también a Lenin. Estaba llevando adelante una revolución, que va a decir, no, bueno, no, pero la verdad que está jodido el tema, ¿eh? Aparte también, Luciano, en esa época, lo que conocemos ahora como educación, como instituciones formadoras de algún tipo de conocimiento, no existían sino más que como instrumentos para enseñar, como vos decías, a sumar, contar o algunas cuestiones básicas que puedan ser útiles, ya sea para ejercer, utilizar sus manos para aplicarlas en el trabajo industrial o otra cuestión. No existía los ambientes académicos que hoy en día tal vez podemos, con los que contamos, ¿no? O no llegaba a todos. En Rusia seguro que no. Bárbara. Capaz que suena como re, ay, ¿por qué no pensaron y listo? Pero no veían en ese momento que, no sé, que si ellos no podían como ejercer un control desde lo económico, lo único que quedaba era lo político. Tampoco digo que los que pensaban en el Estado como un instrumento no haya sido también como un poco simplificarlo. Pero de ahí a querer buscar otra forma de dictadura del proletariado sin un Estado era no me medio difícil. En un texto habíamos visto esto, no me acuerdo en qué materia, de cómo los soviets eran una reformulación. O sea, no salía de lo mismo, no era algo contrario, que era lo que hablábamos la otra vez de como de salir de las lógicas del capitalismo. Tampoco salían de las lógicas del capitalismo ellos. ¿Puede ser? O sea, seguían pensando dentro del mismo esquema. Esperen un segundo que tengo que ir al baño y amerito una respuesta. Perdón, ¿eh? Bueno, hay una discusión histórica, esa, si la Unión Soviética, qué fue o qué no fue. Algunos dicen es capitalismo de Estado, es decir, que los medios de producción estuvieron en manos estatales. Efectivamente hay otra forma, digo, por lo menos en el comienzo. A mí me costaría decir que la Unión Soviética fue algo. Hasta un periodo de la época fue algo y después fue otra cosa muy distinta, muy terrible además. El estalinismo me parece que el flaco favor le hizo al movimiento comunista internacional, ¿no? O sea, eso que conocemos que más conocemos tal vez de la Unión Soviética, y no es casualidad que lo que más conozcamos de la Unión Soviética estimo que todos de acá conocen la foto de Stalin. Si yo digo Stalin, se le viene a la cabeza Stalin. Y posiblemente no así de Lenin, ¿no? Seguramente si yo le muestro una foto, pobre mi abuela, sin uso de ejemplo, de Stalin a mi abuela, posiblemente lo conozca y posiblemente a Lenin no. Un poco fue también hacer sobre la marcha. Lo que es interesante, también voy a spoilear la clase final, la clase que viene. Dice, Lenin creía que en este doble juego, ¿no? Hay una cosa que es de clase y hay una cosa que es instrumental. Yo el instrumento lo puedo usar. Ese instrumento es de administración y control. Pero además, llevó adelante algo que se llamó estajanovismo, por Estájanov, que es una especie de fordismo soviético, ¿no? Es más bien un taylorismo soviético, ¿no? Cuando hablan de taylorismo, fordismo, saben, ¿no? A lo que me refiero, sí.
Bueno, Sí, procesos de trabajos que se implicaban para poder producir, tener mayor producción. claro, y lo que dicen, lo que terminan concluyendo los autores, que vamos a ver que laburan a Lenin, es que Lenin lo que no comprende es que si el taylorismo es un modo de organizar la producción nacida en el capitalismo, tiene una especie de marca de origen, no lo podemos instrumentalizar, no hay una capacidad de usar eso que, digo, respondiéndote también a vos, Bárbara, es imposible, no se puede utilizar la misma institución que te oprimía hasta antes de ayer, bajo control obrero, ¿no? Ponerla a funcionar para el bienestar del proletariado. ¿Sí? Eso no sé si responde un poco. No se puede. Otra cosa es que Lenin lo que va a tratar de establecer es un sistema de transición que nunca se produce del todo también. Eso también es cierto. ¿Sí? Posiblemente además había una necesidad de aumentar la producción que suponía, bueno, un montón de vicisitudes. Yo además no soy para nada un especialista de... Claro, pero el problema, perdón, y termino con esto, no soy para nada especialista en la Unión Soviética, mucho menos. Pero sí hay un montón de tareas que había que hacer, lo vamos a ver la clase que viene, que no terminan haciéndose. Después viene un descalabro económico, digamos, las NEP, las nuevas políticas económicas, qué sé yo, y después viene Stalin, creo que en el 33, y ahí me parece más difícil de analizar, me parece. Es menos fiel a cierta tradición, que también, digo, el marxismo tiene su filón liberador, ¿no? No es, porque parece, a ver, ¿cómo lo digo? Incluso parece cuando me escucho que es una cosa de señores viejos con barba. Bueno, hay una apuesta por la verdadera libertad también, ¿no? O sea, me parece que estalinismo mediante, ahí se va al diablo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Cuando también la internacional no saben lo que... Si me esperan un segundo voy a buscar un libro para ver, van a verlo. Es tragicómico lo que les voy a contar. Se los vendo así como para que no se vayan. Perdón, les mentí porque lo presté. Bueno, ahora la cantidad de cosas que no estaban prohibidos decir en la Unión Soviética, después del estalinismo. Pero efectivamente muy complejo. Y después están toda esa tradición que llama los socialismos realmente existentes, ¿no? Una cosa también es todas estas discusiones teóricas, después, bueno, ¿cómo carancho le aplicamos? Digo, Cuba es un proceso muy distinto a la Unión Soviética. China es un proceso muy distinto, Vietnam es un proceso también distinto, que supone, digamos, también reflexionar en torno a las posibilidades nacionales de la revolución y las características puntuales donde se asienta, ¿no? Eso también le va quitando universalidad a la teoría. Es imposible hacer, no es un recetario tampoco, es imposible hacer un recetario. Me parece que hay un componente ahí de ensayo, que bueno, la Unión Soviética fue tal vez el primer gran ensayo, ¿no? de una manera de ordenar la producción de manera no capitalista. Algunos objetivos habrá cumplido, otros bastante menos. No sé, Bárbara, si te respondo más o menos, no sé si te respondo. Sí. No sé si tengo una Sí, respuesta. profe. Pero, no sé, no habría que, así como pasa con el Estado, no es ya como desde, no sé, desde los límites de los países, la forma que tiene un Estado-nación, que ya desde ahí eso tiene una marca de origen capitalista que no se podría aplicar capaz a gran escala. O sea, eso ellos partían de no hubo un intento en un lugar más chico, tampoco. Bueno. Primero le respondo a Hernán y después te...
Respondo a Hernán y también está relacionado. El problema no es el gobierno, Hernán. El problema es si hay o no, porque para algunos marxistas, y uno podría decir para cierta tradición marxista, es independiente de quién gobierne. Por supuesto la vamos a pasar un poco mejor o un poco peor, pero si el Estado, en su esencia, ¿sí?, en su ADN, es un instrumento, o una institución que asegura, o por lo menos si asegura, reproduce las condiciones de explotación de una clase por otra, no importa quién gobierne, porque efectivamente el ADN es el mismo. Después, bueno, puede ser un poquito... va a ser el mismo, claro. Exactamente, por ahí, digo, no es lo mismo que gobierne un gobierno por ahí de centro izquierda, que bueno, te tirará un aguinaldo a, no sé, por decir una cosa, a un gobierno de derecha que persiga a los homosexuales y a la disidencia, suponete. No es lo mismo. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Otros van a decir efectivamente que no. Hay que ver cómo cómo podemos colonizar ese Estado. Digo, los intelectuales de la socialdemocracia alemana dirían, bueno, ¿cómo podemos colonizar ese Estado de manera tal de que lo vayamos poniendo bajo nuestro control y lo utilicemos, digamos, utilizar como utilizamos cualquier instrumento para nuestro beneficio? Bueno, ni una cosa ni la otra, me parece, ¿no? O sea, claramente ninguna de estas dos posiciones, según Portantiero, solucionan el problema. Porque es más complejo el problema. Ese es el problema del problema. Que es mucho más complejo. Incluso Lenin se queda corto, ¿no? Lenin, si se quiere, hace como una mezcla de estas dos cosas. Hay un Estado que es instrumento, pero hay un Estado que es opresión de clase. Este último hay que eliminarlo automáticamente. El segundo no, de ninguna manera. Recuerden, por ejemplo, la tesis Odermatt de la extinción del Estado, ¿no? El Estado se va, en un primer paso lo tenemos que usar, va a ser la dictadura del proletariado, y después se va a extinguir. No lo tenemos que aniquilar. ¿Por qué se va a extinguir? Porque si tu única función en la vida es asegurar la explotación de una clase por otra, y esa explotación dejó de existir, bueno, te vas a extinguir, porque no tiene ningún sentido. Es como, qué sé yo, el pelo en los seres humanos, ¿no? Si cada vez que más ropa tenemos, menos que nacemos con menos pelo, ¿no? Hay chicos que nacen sin O pan. si no, sería como plantearían los contractualistas, que vos te querés volver al estado de naturaleza, o sea, ya no querés y ahí, bueno, a lo mejor capaz que entra en juego una cosa más violenta o peor de lo que sucede con el estado presente. Es que para ellos no sería como volver a un estado de naturaleza como más de Rousseau, del original, donde todo estaba bien. O sea, no termina siendo... A ver, medio dos cosas. No, de ninguna manera, porque acordate que hay un proceso de necesariedad del desarrollo de la fuerza productiva. Eso es fundamental. Y un proceso que además se tuvo que dar, porque no tenemos que volver en las condiciones que estábamos antes. Tenemos que volver con las fuerzas productivas que tenemos ahora. No había que poner ningún tipo de traba a esas fuerzas productivas. El gran problema era que las relaciones sociales de producción contemporáneas estaban trabando el desarrollo de esas fuerzas. ¿Se acuerdan de ese primer Marx más etapista, más positivista? Pero de ninguna manera es una vuelta al pasado, ¿sí? Hay cierta visión romántica, eso lo dice, no me acuerdo ahora el texto, sobre las comunidades primitivas, digamos, cierta cosa romántica de Marx que es como innegable, pero no es una opción hippie de volver a vivir como... Digo, que lo hay hoy contemporáneamente, ¿no? ¿Cuánta gente dice, no, que el problema, ¿no? Es que no nos vamos a vivir al campo, producir lo que consumimos? Bueno, no. Hay un desarrollo de la capacidad de producción que a su vez asegura que que todos tengamos un cierto bienestar, ¿no? De hecho, lo mismo lo decía, era el argumento de Lenin para llevar adelante un desarrollo industrial en Rusia, porque decía, al principio lo que vamos a distribuir es la miseria, lo decía así Lenin. Pero bueno, necesitamos llevar adelante un desarrollo industrial, no
no bajo la comanda de la burguesía, sino bajo la comanda del proletariado, más específicamente del PC soviético, porque hay que crecer. Porque además que con lo que producimos nos matamos de hambre, o sea, no hay chance. También digo, hay que darle de comer a un montón de rusos en ese sentido, ¿no? Ese punto. Sé qué ibas a decir. No, sí, le quería comentar, bueno, que particularmente en este tiempo es lo que le está sucediendo al gigante asiático con el tema del sistema capitalista, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías, por ejemplo, la venta mediante la web, cómo sistemáticamente el trabajo se va denigrando, va siendo cada vez menos bien pagos los trabajadores. Entonces el gobierno tuvo que poner un parate, por ejemplo, hace unos 3 meses atrás, China implementó impuestos a todas estas estos sitios web que venden a través de, por ejemplo, en este caso acá particularmente Mercado Pago, Mercado Pago Fácil, a todo eso, les puso cierto impuesto. Comenzó a tratar de regularizar porque particularmente el Estado no estaba recibiendo ninguna remuneración y ellos cada vez acrecentan sus ganancias. Bueno, efectivamente fue un gran problema hasta mediados del siglo XX, la famosa socialismo de un solo país, porque la posrevolución rusa, además, había una idea de que esto se cae a pedazos. ¿Sí? La posguerra iba a ser comunista. También hay una. Y en ese momento era inconcebible. Porque te acuerdas que decía Marx: si la revolución no se da en todo el mundo, no sirve. No sirve tener una isla, ¿no? Una isla comunista en un mar capitalista. Porque, por supuesto, es exclusivamente complejo. Digo, pregúntenle a los cubanos, ¿no? Sí, no sé, Bárbara, con el problema del tamaño. En un lugar más chico sí se hizo, en Vietnam, Cuba, con sus particularidades. Claramente, estamos todos de acuerdo en que hubo una sobrevida del Estado, ¿no? Es decir, cualquiera de los países donde que estamos viendo que llevaron adelante revoluciones o mínimamente intentan otro tipo de forma de propiedad de los medios de producción, el Estado está. Y el Estado es, incluso me animo a decir, el ente director de la producción, de la reproducción. No sé si de la reproducción, pero de la producción seguro. Claramente, uno podría decir que es una cuestión de etapas, ¿no? Entonces, bueno, vivimos como una especie de eterna dictadura del proletariado, podríamos decir, siguiendo el manualcito, ¿no? Digo, Lenin, no sé, ¿no? Y Marx tampoco dijeron que iba a durar poco. Debía durar poco, pero bueno, algunos se colgaron. Pero sí, hubo intentona. Y bueno, y ahí también ponen en cuestión, digo, situaciones como la democracia. La famosa discusión, ¿no? ¿Cuba es o no una democracia? Bueno, no es una democracia liberal representativa de la que estamos acostumbrados. Lo que sí yo diría ir a preguntarle a los cubanos a ver qué opinan. Y no desde acá decir, no, esta es una dictadura. Digo, han hecho desarrollo en algunas áreas monstruosas, ¿no? Digo, yo compartía con Milton Luciano que en el hospital donde laburé, que era un hospital privado, cuando necesitaban capacitar a todo el personal de enfermería o médicas, el lugar a donde se los mandaba a profesionalizarse era a Cuba. O sea, en ese sentido, por ahí a nivel médico, salud, la isla está muy bien formada, tiene muy buen desarrollo. Y mis compañeros que venían nos comentaban que obviamente se les caía muchísimo, se les caía al piso la careta esta de que por ahí escuchan continuamente en los medios de que no se puede vivir en Cuba, y todas estas cuestiones, ¿no? Que son prácticamente ilusiones o
Yo personalmente no he viajado, pero yo no lo Sí, creo. hay cosas, yo estuve en Cuba en el 2009, hay cosas que sí, a uno por ahí le chocan, pero... Y hay otras que, digo, cosas buenas y cosas malas. Efectivamente, yo no sentí que era el reino del terror que dice la CNN, pero... y ni tampoco era la panacea no sé, la liberación humana. Pero bueno, tenemos el problema de la subjetividad también. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que un poco el problema de Foucault? ¿Foucault qué va a decir? El problema es, ustedes sigan tomando todo el estado que quieran, pero si no cambiamos allí donde el poder está en su faz más visible, que es en el cuerpo, digamos, en la subjetividad y en el cuerpo, no va a cambiar nada. Porque el problema, vos podés cambiar pero si los mecanismos de producción de subjetividad, si los dispositivos de saber poder son los mismos, en 5 años entra de vuelta, ¿no? Digamos. Por supuesto, eso se va complejizando cada vez más. También traten de pensar que estamos en 1915. No digo que nosotros seamos más pillos, para nada. Ojalá yo pudiese escribir la mitad de lo que ha escrito esta gente. Pero sí, nosotros, digamos, tenemos primero conocimiento de experiencias, de intentonas, ¿no? Digamos, después de la capacidad de adaptación del capitalismo. ¿No? Ustedes imagínense, no sé, porque ya con el diario del lunes es más fácil decir, bueno, sí, claramente uno ve en 1873, 1930, 1970, la última del 2009 y el capitalismo, ¿no? Y sigue, y digo, cada vez tenemos más, y bueno. Y además había una especie de esperanza, ¿no? Es decir, esto se termina, se llegó hasta acá. Los relatos de la época, ¿no? La Gran Guerra. Y después vino la Segunda y murieron bastantes personas más. Había una especie también de lugar de llegada. Bueno, después de la catástrofe político-económica, ética del estalinismo, bueno, erosionó un poco también el problema. Pero bueno, sin más, siendo -5, les confirmo en estos días si el miércoles voy a poder o no dar clases. Y bueno, vos, Luciano, quedate, o José, no sé cómo preferirte. Sí, profe, estoy. ¿Resto? Bueno, profe, listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Nos vemos, profe. Chau, Suerte. chau. Ahora sí. Mirá, lo que te decía es que lo que dice ahí, hay cosas que no las escribiste vos, que las sacaste y está muy bien porque está bien buscada. Lo que pasa es que lo tenés que citar. Ajá. Y yo no me voy a poner a ver cada parte del texto, a ver cuál escribiste vos y cuál no. Lo único que tenés que hacer es agarrar las partes que vos no escribiste, es ponerlas entre comillas, o en cursiva, o como te salga, digamos, y poner de dónde lo sacaste. Ni más ni menos. Bien, profe. Una consulta. Bueno, como estoy metiéndole pata porque me interesa promocionar la materia y demás, me gustaría, tipo, acordar el plazo para reenviarle el trabajo. Sí, no, envíalo antes del coloquio, no sé qué semana es. O sea, no te vuelvas loco, pero sí, como te dije ahí, te recomiendo, hay gente que directamente te lo va a rebotar mal el laburo, si vos no citás. Cualquier cosa, citarse, o sea, agarrar cosas que escribieron otros, lo hacemos todos, todo el tiempo. Pero lo que tenés que dejar establecido que no lo escribiste vos, porque es una especie de plagio, si no. ¿Me explico? A todos nos Sí, pasó, ¿eh? A todos nos pasó, y no digo que sea sí, mala voluntad tuya, digo, también cursar supone aprender este tipo de cosas, que si no lo dice uno, lo hay que citarlo y ya. Y si podés,
en el medio, dale un poquito, o sea, como te puse ahí, está bueno que hagas el esfuerzo de pensar lo contemporáneo, pero si Ujú. podés ponerle una deriva, o más tener en cuenta para el examen, de qué lo que estábamos preguntando en el fondo, si es qué grado de determinación tiene la economía por sobre la política. Como que hagas hincapié un poco en eso, o lo menciones, ¿viste? Está como muy traído a lo contemporáneo, que, insisto, está bien, pero no olvides el key de la cuestión, el problema central que estamos viendo, ¿no? Bien. Bueno, profe, entonces, lo voy a reelaborar y se lo voy a enviar lo antes posible porque, como le Dale. digo, estoy sobre todo interesado en promocionar el espacio. Así que, Bueno, bueno, profe, perfecto. estamos en contacto, gracias. Dale. Chau, chau. Vamos.